un cliente que quiere hacer una reforma en un baño para adaptarlo a minusválidos, a un aseo de minusválidos. El albañil ya ha ampliado el cuarto de baño, ha cogido un trozo de una alacena que había junto al baño de la cocina para ganar el espacio que necesita la silla de ruedas según normativa. Según normativa necesita unos 50 libres en circunferencia y los sanitarios irán instalados a unas alturas distintas a los de un aseo normal. Aquí el agua fría y caliente entran por la pared a altura por encima del bastidor. Hay un tubo de 28 de cobre. Aquí a la izquierda han sacado una derivación a tubo de 15 y luego han bajado, han colocado los dos llaves arriba de la puerta del bastidor, han bajado hacia abajo y a una altura de 50-60 centímetros han hecho la distribución. Según normativa, la instalación debe ir por el techo, si se puede, y si no se puede, por la pared, pero siempre por encima del aparato más alto. Por tanto, voy a cortar por ahí y ya hemos trazado las regolas, las rozas para meter la tubería y la vamos a meter por encima del bastidor de la puerta. Voy a cambiar las llaves de corte, las voy a poner aquí abriendo la puerta a la izquierda por encima del bastidor y tiraremos, como os digo, por la pared, pero por encima del aparato más alto. Voy a realizar las conexiones en enlace de compresión Zambra de este tipo. Este tipo, la verdad que son bastante fiables, los que llaman este tipo de tuerca, y el bicono, la verdad que son bastante buenos. Y como aquí la caliente y la fría están, si os dais cuenta, han hecho un injerto en la tubería de 28 y luego han soldado. Como tengo tan poco tramo de tubo y no me arriesgo a que se desensuelde la soldadura que ya lleva 20 años hecha ahí en el cobre, pues vamos a hacer las uniones con racores de compresión para cobre. Siempre que sean de buena calidad, de buena marca, no hay problema. Bueno, pues voy a hacer dos curvas al tubo de multicapa de 16 para instalar las llaves de corte. Y luego damos agua. He cerrado la llave del contador. La vivienda tiene 3 baños, tiene 2 baños más arriba, un aseo pequeño aquí abajo y la cocina. Y como la familia está viviendo, pues lo voy a colocar las llaves de corte y abrimos el agua. Dejamos las llaves cerradas, abrimos agua para que el cliente tenga agua y luego continuamos con la instalación. En tubería de 16, las llaves, pues donde estaban se han quitado de ahí porque la puerta ahora va un poco más ancha. Antes era una puerta normal de paso y ahora el albañil me dice que irá de 82, creo que me ha dicho, para que entre perfectamente la silla de ruedas. Bueno, pues vamos a ir prensando. Colocaré las llaves de corte. Las llaves de corte las dejamos cerradas y ya abrimos el agua para que la vivienda tenga agua. Según normativa, la tubería caliente de la de agua fría deben ir separadas como mínimo 40 milímetros, que serían 4 centímetros. Yo la separación que les doy entre 12 y 15, mínimo 12, para que luego los pomos de las llaves no tropiecen unos con otros. Separamos la tubería sobre 12 centímetros. Podemos hacerlo a 15, ya que las tomas de la bañera van a 15, las tomas de la ducha van a 15, y podemos tirarlo todo a 15 y las bajadas a 15. Yo las pongo a 12, ¿por qué? Porque los lavabos y los bidés, la separación de las tomas las dejo siempre a 12 de eje a eje, ya que los bidés compactos de hoy en día van totalmente pegados a la pared y el hueco que tienen detrás es muy estrecho, y si instalamos las tomas de los bidés a 15, luego tropiezan con el bidé. Creo que tengo algún vídeo por ahí montando bidés compactos y si separamos mucho las tomas, sobre todo en los bidés de hoy en día, nos tropiezan luego las llaves de escuadra con el bidé. Bueno, pues ya tengo las llaves instaladas. Voy a abrir la llave de corte, abrimos un poquillo, vamos a sacar el aire y luego abrimos totalmente la llave. Y así la familia ya tiene servicio en la cocina y en los demás baños. Bueno, pues vamos a abrir la llave entera y seguimos trabajando. Y como os digo, haremos la instalación por la pared, siempre por encima del aparato más alto. Voy a tirar 2 líneas, coloco una T, hago las 2 bajadas para el lavabo a 12 de separación y a 60 o 65 centímetros de altura las tomas de agua. Luego continúo esas 2 T por la pared y ya bajo hacia la ducha y hacia el inodoro, ya que bidé no lleva.
Fijaos lo que os decía, ¿no? En el tubo de 28 no hay una T reducida, sino que han hecho un injerto y han soldado la tubería. De ahí que no voy a soldar en ese poco tramo de tubo que tengo para no dañar la soldadura antigua, que como veis está perfecta. Bueno, pues lo que os decía, tiramos las dos tuberías, colocamos una T, dos bajadas para el lavabo y continuamos para la ducha y luego el inodoro. El inodoro lo vamos a sacar de la toma de la ducha, ya que si os fijáis hay un pilar aquí a la derecha y por ahí pasa un bajante que arriba en la parte alta está visto. Por eso lo vamos a sacar de ahí. Y ahí os he dejado un esquema de una instalación según normativa por la pared, siempre por encima del aparato más alto. Y la normativa nos dice también que la tubería de agua fría irá por debajo de la tubería de agua caliente. Bueno, pues seguimos con la instalación y lo que os decía, sacaremos la derivación. Ahora os enseño. Ahí en el bajante, el tubo de PVC arriba, que conecta con el baño de arriba, tiene un tubo visto, entonces lo vamos a sacar de aquí. Según normativa no podríamos sacarlo, pero como la instalación ya es una reforma, pues podríamos hacer la instalación como queramos. Tengo varios esquemas en un vídeo donde os hablo de los distintos tipos de instalaciones en fontanería. Os dejo el enlace en los comentarios. Bueno, pues en las tomas de la ducha, de eje a eje de separación a 15 centímetros y a enfrentarlas. También tengo una pieza que no la he traído hoy, la tengo en el taller, que ya, si habéis visto vídeos míos, colocamos una pieza de cobre, y ya la colocan la mayoría de los fontaneros, una pieza de cobre con la separación exacta a la que irán las tomas de ducha o de baño. Bueno, pues una vez que tengo la instalación lista, taponamos y luego abrimos las llaves de corte despacio para sacar el aire. Dejamos algunos tapones, sobre todo los últimos, algo flojos para que salga el aire. Abrimos un poquillo y ya luego cuando probamos que sale agua por los tapones, pues apretamos los tapones a tope y dejamos las llaves de corte abiertas. Lo que decía, el lavabo a 12 de separación y entre 60 a 65. Aquí, sobre todo a 60, porque el lavabo de minusválido debe ir un poco más bajo que un lavabo. Luego lo vemos. Bueno, pues vamos con los desagües. El desagüe del lavabo va a quedar empotrado y lo vamos a dejar a 55 de altura el centro. Y la ducha será de obra. El cliente trae una válvula de plato de ducha de acero de este tipo. Algunas válvulas de ducha como esta traen una especie de cazoleta con una tela. Aquí en este caso el cliente solo ha traído esto, un codo de 50 y una reducción a 40. Bueno, pues adaptaremos el codo y la reducción y conectaremos a un bote sifónico. Yo en los baños siempre instalo bote sifónico. Y la reducción, si os fijáis, es excéntrica. Las reducciones excéntricas tienen una posición, sobre todo si se instalan en horizontal. La posición exacta sería esta, porque si colocamos la reducción excéntrica en un desagüe en esta posición, estaría mal porque siempre nos quedarían restos ahí en ese escalón. El agua tendría que sortear ese escalón y siempre nos quedaría el resto de suciedad ahí en la parte baja. Bueno, pues vamos limpiando con disolvente y voy a pegar el codo y la reducción y vamos a presentar la válvula de desagüe del plato de ducha. El albañil me dice que la válvula del plato de ducha, aunque la va a hacer de obra, mide unos 90 centímetros. Así que vamos a dejar el centro de la válvula mide 70, el centro de la válvula a 45 de la pared. Como tiene 70 y la ducha será 90, pues 10 centímetros a un lado y 10 centímetros a otro. Si os fijáis, trae esta clapeta en el desagüe y la verdad que abre bastante poco. Como vamos a instalar un bote sifónico no hay problema porque no saldrían olores, aunque la clapeta esta se supone que viene para eso, para evitar que entren olores en la ducha.
Bueno, pues ya tenemos el baño alicatado, el albañil alicatado, y lo que os decía, voy a instalar bote sifónico. Y una cosa muy importante, en los desagües siempre pendiente, tenemos que ganar pendiente. Aquí, como tenemos la ventaja de que es una planta baja, pues vamos a hacer una roza para dar pendiente de la ducha al bote, del lavabo al bote y del bote a la arqueta. Presentamos el bote, el desembarco en 50 milímetros, en tubo de 50 y con pendiente descendente hacia la arqueta. Mido el tramo y voy a colocar ahí en la conexión de la arqueta un semicobo a 45 grados. Bueno, pues ahí limpiamos también con disolvente y pegamos todo. En las cocinas no se instala bote sifónico de hace años. Siempre se instalaba bote sifónico tanto en cocina como en baños. Y en las cocinas no se instala bote sifónico, pero en los baños veo muy necesario instalar un bote sifónico. Es más complicado cuando se hacen reformas, que no es una planta baja como esta. Aquí lo tenemos bastante fácil, pero si fuera una planta alta en un edificio es más complicado, ya que los desagües van instalados por el techo del vecino de abajo. Bueno, pues así quedó el desagüe del lavabo. Vamos a medir el tramo. El tubo del desembarco lo he instalado en tubo de 50 rígido, pero aquí para dar pendiente pues vamos a instalar un tubo flexible. Si el bote sifónico es colgado, no instalo tubo flexible, es mucho más complicado y para mí mucho más fácil hacer una curva con el soplete en un bote sifónico colgado que instalar un PVC flexible, que ya que las curvas que hace, las subidas y bajadas no me convencen bastante, y es muchísimos jefes de obra y constructores no te permiten el tubo flexible en botes sifónicos colgados. Aquí enterrados sí, pero colgados siempre tubería rígida. Lo que os decía, cebramos 10 centímetros, vamos a separar en la válvula del plato de ducha y tendremos 70 más 10 y 10, 90 que mide el plato de ducha. Bueno, pues vamos preparando también el del lavabo. Y esta válvula de plato de ducha, si os fijáis, tengo algunos vídeos instalando válvulas de este tipo que traen unas patas regulables para dar la altura exacta que necesita la válvula del plato de ducha. Este tipo no lo trae, muy sencilla esta válvula. Bueno, pues me ayudo de unos ladrillos para dar la altura necesaria. Separo, como os digo, 10 centímetros. Y de la cabeza del grifo me dice el albañil que entre 15 o 20 de separación me separe. Yo se lo voy a dejar todo preparado al albañil y el albañil será el último que recibirá la válvula con mezcla para dar la pendiente necesaria. Vamos a bajar, me dice el albañil que baje entre 1,5 centímetros la válvula del plato de ducha. La voy a colocar a plomo y a nivel y vamos a medir que quede la misma separación de la cabeza, aunque ya os digo, el albañil será el último que la deje fija. Bueno, pues medimos que quede en su sitio y, como os digo, yo le voy a dar 1 centímetro por debajo de la solería. Conectaremos el tubo. Mido el tramo de tubo, limpiamos con disolvente, lo pegamos y ya el albañil será el último en hacer el remate con mezcla y fijarla, y me dice que va a impermeabilizar la ducha con velo y caucho, ya que es una planta baja. Bueno, pues damos pendiente del bote, conectamos el desagüe del lavabo también con su pendiente, limpiamos con disolvente antes. Todo limpio, retiramos el escombro para que no
no haga lo que os decía, no haga subidas y bajadas el tubo y se nos quede luego restos de suciedad en la tubería. Y ahora medimos el de la ducha también, limpiamos con disolvente y lo dejamos en su sitio. Y luego aprovecharé que el albañil tiene mezcla hecha y conectaré, voy a dejar el bote recibido con mezcla, el desagüe del lavabo, daré un punto también al desembarco y la ducha se la dejo al albañil para que la reciba a la altura exacta, aunque ya lo tengo yo con los ladrillos, más o menos la tengo en su sitio. Y el bote sifónico, como lo hemos bajado, pues el bote sifónico, el diámetro del bote sifónico, fijaos la pendiente que lleva pendiente bastante, de la ducha al bote, y luego pendiente del bote a la arqueta y del lavabo al bote. Y lo que os decía, el bote sifónico, como lo hemos bajado bastante, el diámetro del bote es 110, pues para suplementar, para ganar la altura que ha quedado por debajo de la azolería, pues un trozo de tubo de 110. Colocamos la tapa y esperamos a que frague el pegamento. Mañana, cuando esté completamente fraguado o en un par de horas, probamos que no haya ninguna fuga. Y los tapones, imprescindible, que no se olviden los tapones. Limpiamos con disolvente y lo que os digo, generoso con el pegamento siempre. El pegamento, si os fijáis, siempre nos debe de sobrar un cordón de pegamento, de sobrante. Si no sobra nada de pegamento cuando hacemos la unión, tener por seguro que esa unión está mal hecha. Fijaos como el pegamento ahí, que siempre quede un cordoncillo ahí, luego repasamos y limpiamos.